¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Una fuerte discusión que tuve con el ex gobernador José Alperovich, que me granjeó su antipatía. Fue cuando él me preguntó cómo creía que iba su gestión, estaba en la mitad del segundo gobierno, y le di mi análisis crítico. Bueno, no le gustó. Se imaginan que Alperovich, con la cantidad de votos que sacaba, era una persona que sentía que nadie lo podía criticar. Yo lo que le había dicho en aquel momento, y lo repito ahora porque también esto cabe para el gobernador actual Osvaldo Jaldo, que Tucumán tiene que tener como dos gabinetes. Un gabinete que trabaja en el populismo, en el día al día, en la compra de votos, en la gestión, en todo esto que ya sabemos que existe, y otro gabinete que piensa en el Tucumán de los 100 años. El Tucumán que piensa a los 100 años son profesionales, pero otro gabinete, donde uno dice, ¿cómo nos impacta el cambio climático a Tucumán? Donde uno se pregunta qué consume el mundo y qué podemos producir con ventajas competitivas. Un gabinete donde se discuta cuáles son los oficios y las profesiones más demandadas en el futuro. O sea, un gabinete que tenga información sobre lo que se viene y en función de eso se pueda proponer políticas públicas que tengan que ver con esto. Fíjense, esto del cambio climático. Nosotros tenemos que saber cómo va a afectar a Tucumán. Bueno, hoy vamos a hablar con Ricardo Azcárate, interventor del ERCEP, pero os voy a dar un dato para que se den cuenta cuánta razón tenía mi planteo en aquel momento. La Central Independencia de Tucumán va a producir la mitad de la energía que produce, en un verano tórrido, o sea que ya sabemos que vamos a tener cortes de luz. ¿Bien? Ustedes saben que en el norte del país hay emprendimientos extraordinariamente grandes en Jujuy, en Salta, en La Rioja, en Catamarca, de grandes campos con paneles solares. Generan energía con un recurso abundante como es el sol y que no cuesta nada, salvo obviamente la inversión inicial. Tucumán no lo tiene. Tenemos muy poco, nada, no existimos, y Santiago del Estero tampoco. Eso significa no tener un gabinete pensando en la provincia del futuro. El tema de los biocombustibles, ¿cómo puede ser que Tucumán tiene para hacer alcohol, biocombustible, y el parque automotor, tanto oficial como público, transporte público, no esté funcionando hoy solo con alcohol o con biocombustible? Eso es no tener un gabinete pensando en el futuro, tener un gabinete pensando en el día a día, en el populismo del día a día, en la obra chiquita, en esa que es necesaria. Eso no va a cambiar, pero lo que hay que tener es lo otro. Bueno, esta noche vamos a hablar en algún sentido sobre esto. En el programa anterior que dijimos, seguimos con Alperovich, bueno, 12 años, no pasa desapercibido. La Constitución de Alperovich volvió a perder legitimidad. O sea, la Constitución que rige hoy en Tucumán tiene muy poca legitimidad, muy poca aceptación, muy poco prestigio jurídico. La justicia había volteado varios artículos y ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de fallar y volteó 3 artículos más, los explicamos con Álvaro Aurán en el programa anterior. Esto significa que el pacto social por excelencia de Tucumán no es bueno. ¿Por qué es un pacto social? Porque ahí están nuestros derechos, nuestras garantías, la organización del gobierno. Allí están los distintos organismos que tiene un gobierno. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué está el pacto social? Porque en una democracia hay uno que manda y todo el resto obedece. Hay un sistema de mando y obediencia. Entonces, en la Constitución hay que ponerle controles al que manda para que no nos avasalle y hay que establecer principios de equidad, de equilibrio y de transparencia. Todo eso forma parte del pacto social para que podamos vivir tranquilos. No podemos vivir en una sociedad sin Constitución, sin sistema democrático. Estamos hablando de la piedra angular del sistema democrático de Tucumán, la Constitución. Bueno, está muy bien, Jaldo llamó a reformar la Constitución, pero aquí hay que hacerle una advertencia a la oposición. No esperen que Jaldo les ponga sobre la mesa el proyecto del oficialismo.
La oposición tiene una obligación política y moral con la sociedad de no cometer los errores que cometió en el pasado, de ir con el proyecto propio de Constitución, poner sobre la mesa, de defender las ideas, los valores, las instituciones que quieren que estén en la Constitución, no permitir que haya desequilibrio a favor del poder y dar el debate. Y si hay que levantar la voz, para que salga un pacto social que tenga mayor consenso, mayor participación y no nos ocurra, repito, como nos ocurrió en el pasado. Bueno, esta noche también vamos a hablar sobre ese tema. Y con Álvaro Aurane, ¿qué vamos a desarrollar? Javier Milei está teniendo distintas diásporas en el Congreso. ¿Por qué es importante esto? Antes que haga el comentario. En abril vino el economista Ricardo Arriazu y dio una conferencia invitado por la Fundación del Tucumán que se llamaba Política y Economía. Y él dijo, miren, desde el punto de vista económico las medidas de Milei nos pueden llevar por un buen camino, pero si la política se desacomoda, no se llegan a los objetivos. Hay una dependencia muy grande. Bueno, de esto queremos hablar. ¿Qué le pasó a Milei? Tiene una diáspora. Tuvieron que echaron a miembros de la Libertad Avanza del Congreso, del bloque, le pusieron por la ventana, o mejor dicho, le ganaron con los votos y pusieron a Lustó, muy crítico, como presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la CIDE. Le votaron en contra de los fondos reservados para la CIDE 100.000 millones de pesos. Y además de eso, le cambiaron la fórmula jubilatoria. ¿Qué le está pasando a Milei? Se le está desacomodando el tablero político. Victoria Villarruel, antes que cumpla un año este gobierno, salió a decir, yo no estoy con la candidatura del hijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eso tiene que pasar al Congreso. Alguien que perteneció, estaba en la boleta al lado de Milei, le está diciendo yo no coincido con este candidato. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando con la política? O sea, hay un realineamiento, hay una redefinición de las identidades políticas. Hay un desafío al liderazgo de Milei, también lo tiene Macri en el PRO, el radicalismo. Entonces esto, por eso Álvaro va a hablar sobre este tema, nos hace comenzar a ver la política con una mayor preocupación. ¿Qué está pasando con esta convivencia? Porque Milei va a necesitar leyes y si tiene diáspora y no le salen las leyes, esto va a tener repercusión en la economía. Y los inversores, a estos que necesitamos como el agua, para que vengan a invertir tanto de la Argentina como del exterior, no solo van a mirar cómo está el ambiente económico, cómo están las medidas, que la inflación está baja, que se está desregulando la economía, van a ver qué le pasa al presidente de la Nación en el Congreso y cuánto riesgo tiene una inversión, venir a enterrar millones de dólares en un país donde el gobierno, más que antes, demostró que tiene un rango de debilidad muy grande. Ya lo sabíamos cuando Milei ganó. Le pasó cuando se le cayó el primer intento de la ley bases del paquete fiscal. Habiendo pasado ese obstáculo, fíjense en el punto que estamos ahora. Bueno, este tema vamos a desarrollar con Álvaro en su columna. Les propongo que después de los auspicios escuchemos a nuestros invitados de esta noche.